Muy bien, vamos a hablar del Canal de Panamá. Se pronostica que para este fin de semana esté transitando el barco número 100. Me refiero al canal ampliado que fue inaugurado el 26 de junio. Está con nosotros Ilia de Marota. Ella es vicepresidenta ejecutiva del Canal de Panamá, pues encargada de esta ampliación y un papel muy preponderante sobre todo, y se volvió muy famosa de hecho en estos últimos meses. Bienvenida, ingeniera, un placer poder conversar. Un placer. 100 barcos ya para este fin de semana, sí, transitando por el canal. Eso es lo que tenemos pronosticado, 100 barcos. ¿Y cómo han sido estos primeros, no sé, cuántos van hasta ahorita, 93, 94? 89, 90, 91 al día de ayer. ¿Cómo podemos catalogar esta operación de estos primeros 100 barcos? Yo diría que muy exitosa. Hemos podido pasar los barcos mejorando cada vez los tiempos, los prácticos cada día se van a sentir más cómodos con esta nueva manera de operar. Se está aprendiendo cada día. Cada día se aprende más, práctica hace perfección. Así que ha tenido múltiples barcos, hemos tenido LNG, LPGs, hemos tenido portacontenedores, la mayoría, hemos tenido de pasajeros. Así que digo, cada barco tiene su diferencia, la una de la otra en su manejo, así que han ido perfeccionando, como que dice el tránsito, pero bien, gracias a Dios, todo muy bien. ¿Hay algún tránsito que en estos 100 primeros barcos que ya se van a completar este fin de semana probablemente se destaque más por encima, por alguna razón en particular, que se haya tenido que tomar algún tipo de precaución adicional o algún aspecto en particular? El portacontenedor ha tenido alguna protuberancia en el casco que ha afectado alguna de las defensas, pocas, si consideras que tenemos más de 7.000 defensas instaladas en la esclusa, creo que unas 40 o 60 defensas han sido afectadas y bueno, tenemos el reemplazo, eso es algo que es innato del tránsito del barco, ¿no? ¿Estas defensas dónde están colocadas? No. ¿En los costados? Dentro de los muros, sí. Okay. Y nada más han sido en uno de los muros, no en los dos, porque el barco tiende a acodarse hacia un lado. Así que eso es algo que estamos, como que dice, modificando esta protuberancia que tienen algunos de los barcos que no habíamos visto que iban a tener cuando estábamos planeando el diseño. Si hay algún ajuste que haya que hacer a las defensas para que esto no se dé más. ¿Estas defensas de qué están hechas? ¿Son caucho? Son todas de caucho. Todas de caucho. ¿Y que se reciben algún tipo de avería? Se engancha, entonces como que se despega un pedazo de la defensa de la pared. ¿Se desprende? Sí, no totalmente. No, parte. No las parte, como que las dobla. Ok. Así que, ¿Y entonces que esto han tenido que reemplazarlo inmediatamente? Sí, eso se reemplaza. Tenemos defensas de repuesto, igual que en el canal existente tenemos defensas no en las cámaras, pero sí en los muros de aproximación y cuando alguna defensa se daña, pues se hace el reemplazo. Pero bueno, estamos aprendiendo que a lo mejor hay que hacer algún tipo de ajuste aquí, a la instalación misma, pero o sea, no es algo que es recurrente, es algo que se ha dado con algunas de las embarcaciones. Aparte de eso, creo que el sistema de llenado de vaciado está funcionando bien, las tinas de ahorro bien, las compuertas bien. ¿No se ha trancado ninguna? ¿No ha habido ningún contratiempo con las compuertas? Hemos tenido algunos ajustes, como habíamos mencionado, aunque el canal lo inauguramos, todavía faltaba la fase del sistema de control en automático, así que el contratista no es que se ha ido del proyecto, ellos todavía están ahí finiquitando estas cosas. GUPC se queda 3 años más con nosotros en mantenimiento. Todavía tenemos 550 trabajadores en la esclusa del Pacífico y 350 en el Atlántico, entre lo que es el contrato de mantenimiento que inició el día que inauguramos el canal y lo que es terminar el punch list o las cosas que quedaban pendientes. 800 y una de más o esas, menos. Sí. ¿Y estos eventualmente van a desaparecer y quedará solamente el personal entonces de mantenimiento? Del canal? No, eventualmente van a quedar personal de mantenimiento de GUPC en el Atlántico y en el Pacífico por 3 años más. Por 3 años. Pero después y después 3 años, 100% Canal de Panamá. 100% Canal de Panamá. Sí. Hubo un barco que salió como que se le rayó un poco el casco, como que parecía que se hubiera cortado. No sé si realmente llegó a cortarse. Hubo un barco. Que inclusive creo que no presentaron ningún tipo de reclamo al final. No, hubo un buque de la empresa china. Estaba entrando en la esclusa de Agua Clara del lago. Había una tormenta, fuertes lluvias, fuerte viento, y él se recostó entre la esquina de la entrada de la esclusa y ahí sí tuvo una rajadura de 8 pies de largo. El barco pues no... ¿En el casco? En el casco. O sea que fue un golpe duro entonces el que se dio. Yo no diría que un golpe duro, pero como era una esquina, una punta de la esclusa contra el casco del barco, pues sí hubo un corte de 8 pies de largo. ¿Sufrió más el barco que la esclusa entonces? Sí, sí. Sin embargo, cuando hay un incidente como este en el Canal de Panamá siempre se hace lo que es la Junta de Inspectores que investiga el accidente. Un
Capitanía de Puerto va a ver el accidente, pero el barco no presentó ningún reclamo, sencillamente se fue y Ahora, hizo su reparación y siguió adelante. Si hablamos de las inclemencias del tiempo entonces que se estaban dando en ese momento, esto pudo haber sido en la esclusa tradicional entonces. Pudo haber sido en la esclusa tradicional. No necesariamente porque era la esclusa no, ampliada. No necesariamente, fue la condición del sitio y también el hecho de que, digamos que la esclusa de Agua Clara en la parte del lago no tiene un muro de aproximación, así se hizo por diseño. Entonces a lo mejor si hubiera habido un muro y se podía acodar, pues no hubiera tenido ese problema. Pero bueno, estamos aprendiendo, como dije, y ya los prácticos pues tendrán una mejor visión de si estamos en Agua Clara entrando a la cámara y hay una condición climática como esa, de repente puede atrasar un poquito la entrada del barco. Eso iba a preguntar, ¿qué se aprendió ese día entonces en el manejo de una situación de este caso? Pienso que es algo que se puede hacer, si no nos sentimos quizás muy cómodos con la condición climática del momento, viento, lluvia, podemos de repente esperar un ratito, sobre todo en esta época que estamos, como quien dice, aprendiendo a manejar la esclusa de una manera súper eficiente y pues que no hay un volumen de tráfico enorme como la esclusa existente que es uno tras otro. Aquí todavía estamos pasando algunos días 2, 3 y hasta 4 barcos diarios que nos da un poquito de flexibilidad para poder tomar medidas como esa. Hace unos días circularon en redes sociales unas fotos como de, no sé, eran unos especie de, como la parte posterior de un muro de cemento. Sí. Como que se había roto, entonces estaban hablando que estas eran las esclusas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Dónde fue eso? Bien, eso es, nosotros cuando vamos de una cámara a la otra, hay que subir 9 metros y hay unas escaleras. Esas escaleras, por seguridad, tienen una baranda, que es una pared de concreto, a la altura de un barandal. ¿Fuera de la esclusa? Sí, afuera de la esclusa, no tiene nada que ver con la cámara, no tiene nada que ver con la operación y uso de la esclusa. Okay. Es por seguridad las escaleras que los pasacables tienen que subir para subir de un nivel al otro. Allí hubo una rajadura en el brazo del pasamano y bueno, se reparó. Pero bueno, la gente a veces quiere hacer un poquito de ¿Pero que fue escándalo. Un golpe? Fue que... Sí, no te puedo decir qué fue, no sé si fue que algo la golpeó y la quebró, pero se reparó, o sea, no era nada crítico del otro mundo y tampoco fue que eso pasó porque explotar el cemento de por sí solo, ¿no? Así que obviamente algo sucedió en la operación en algún día que se dañó eso. La duda y la incógnita que tenemos muchos panameños, al final, ¿cuánto va a terminar costando el canal? Hay pues demandas puestas, reclamos y todas estas cosas. ¿Esto en qué ha quedado? ¿Está en trámite todavía? Todavía estamos en trámite. La obra al día de hoy, 5.400 millones de los 5.250 que habíamos previsto. Eso es incluyendo ya... 5.400. Sí. De 5.200. Sí. Okay. O sea que hemos subido unos 200 millones por arriba. ¿Esto es dejando los reclamos por fuera? No, eso es incluyendo los reclamos que ya han sido a favor de GUPC. Okay. Nosotros ya hemos pasado por la Junta de Resolución de Conflicto hasta 1.500 millones de reclamos de GUPC, de los cuales se le ha concedido 300 millones a GUPC y ya eso está incluido en los 5.400. Y todavía nos faltan 2 fallos a nivel de la Junta de Resolución de Conflictos. Un fallo de 114 millones que no ha llegado todavía, que ya tuvimos la audiencia, y tenemos una audiencia en febrero del otro año de 355 millones. 114 y 300, 500 casi 500, más exacto. O menos. Aparte de eso, tuvimos en Miami el arbitraje del primer reclamo que el contratista llevó a arbitraje que había perdido ante la ACP y ante la Junta de Resolución de Conflictos por 190 millones y no sabremos hasta el otro año la decisión de ese fallo y en el 2019 tenemos ya la audiencia del arbitraje del reclamo que le otorgó a GUPC 243 millones del concreto y el basalto, que nosotros estuvimos disconformes con ese fallo y ellos también, ellos querían los 575. Ahora, así que en total hasta este momento, ¿cuánto estaría en juego ahorita mismo? ¿Alrededor de 500? 500 millones más los 190 que están en arbitraje. Ok, que están en arbitraje. 700 millones. O sea que en el peor de los casos, si GUPC perdiera, aumentaría 700 millones más. Si ganara. Si GUPC ganara... Perdón, si ganara. Exacto, si GUPC ganara. Por ahora 700 claro, millones porque más. El canal, la ACP tendría que ganar entonces. Exacto. O sea, estaría aumentando 700 millones más. O sea, estaremos un poquito más arriba de los 6.000 millones de dólares, el costo final del canal. Sí. Bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede y que sea favorable, ¿no? Porque al final... Acabamos de ganar un fallo. Había un reclamo de GUPC hacia el canal de 97 millones y fue fallado a favor de la ACP y habían otros dos reclamos más, uno de 7 millones y uno de medio millón, y fueron a favor de GUPC. No en su totalidad,
Pero, o sea, si comparas 7.5 millones versus 97 millones, creo que lo que decíamos que esos reclamos estaban inflados y que no tenían validez, pues se está demostrando. Ingeniera, gracias por la visita y por de lo que acontece entonces en el canal ampliado hasta este momento. Un placer, siempre a la orden. Ilia de Marota, vicepresidenta ejecutiva de la ACP, de la Autoridad del Canal de Panamá, compartiendo con nosotros esta mañana.